¿Han visto todo ese mugrero que aparece en la playa? Es el mugrero café que apesta como a mercado Garibaldi en la parte de mariscos un sábado a las 3 de la tarde. Eso es el sargazo. Todo el sargazo que vemos en el Caribe, ese sargazo yo lo he visto en República Dominicana, lo he visto aquí en toda la Riviera. Ese sargazo, todo el puto sargazo, sale de un lugar en el océano Atlántico que se llama el Mar de los Sargazos. Ahí, debajo de ese mar, algo, no entendemos muy bien qué, genera las condiciones para que se reproduzca esa alga de forma que se reparte por todo el pinche Caribe. Los últimos años ha producido un chingo más de sargazo. Hay muchas teorías de por qué, pero nadie sabe exactamente por qué. Pero hay un chingo más de sargazo. Y otra cosa que se reproduce ahí en ese lugar son las anguilas. Todas las anguila anguilus del mundo se reproducen ahí. Se reproducen, salen ya en otra fase y se reparten por todo el Atlántico. Muchos dicen que debajo del mar de los sargazos hay un tipo de portal. Puede sonar descabellado, pero no imposible. Ninguna anguila anguilus va a reproducirse si no es ahí. ¿Cómo lo saben? Hay un pájaro, ahorita les digo cómo se llama, siempre se me olvida. Algo con che y con R, chirrión, charrión. Charrán ártico, pinche charrán de mierda. El charrán ártico viaja 72,000. No, ¿cuánto? Son datos que se me van. No, sí, 72,000 kilómetros en promedio. Es una migración anual. Para tantos, yo digo que es anal esa migración, está cabrón. Cada año la hace. Es la migración animal más larga del mundo. Normalmente, todos la logran porque viven como 18 o 20 años estas madres. Y todos logran hacer la migración. Pero ese conocimiento, ¿cómo se conoce? Los animales funcionan con memorias. Y nosotros igual. Y si en tu árbol hay memoria de saber avanzar en cuestión financiera, va a ser más fácil para ti hacerlo. Sin embargo, si en tu árbol hay memoria de que el dinero es malo, para ti va a estar muy cabrón ganar dinero. Por ejemplo, este Roberto de 51 años, quejándose de carencia económica toda la vida, checando su árbol, su papá de 79, todavía vivo cuando él fue a consulta, obrero de profesión, siempre se las vivió negras con el dinero. El abuelo paterno, él era rico. El papá de su papá obrero, él sí tenía dinero. Pero en la expropiación de Lázaro Cárdenas, del 49 o 50 creo, el gobierno le expropia un montón de cosas y lo dejan al tipo en la ruina. ¿Qué sucede ahí? Alguien que tiene dinero lo dejan en la ruina y luego sus generaciones siguen en la ruina. Normalmente, cuando el dinero se vincula a una circunstancia dolorosa, en nuestra memoria colectiva generamos una relación dinero igual a dolor. Si tú ganaste mucho dinero y por ganar mucho dinero te volviste adicto, tu familia y hermanas te quería por el dinero, te mataron para robarte, el gobierno te robó, se vivió un drama fuerte en relación al dinero, las siguientes generaciones que dicen a la chingada el dinero. Si se vivieron memorias de dolor por el tema de la maternidad, se me murieron jóvenes los bebés, tuve muchos hijos y no me pude dedicar a lo mío, me morí en el parto, en la memoria del árbol queda hijos igual a dolor. ¿Qué pasa en las siguientes generaciones? Esterilidad, infertilidad. Entonces siempre hay memorias que nos llevan a conductas y circunstancias que vemos como si fueran accidentales. Otro caso. Este lo he visto muchas veces, pero les voy a contar un caso en especial. Vamos a llamarle Aranza a esta mujer. Ella llega con 43 años a consulta, muy guapa. Y dice, desde los 16 siempre tengo puros
amores imposibles. Hombres casados, hombres extranjeros, hombres que le llevaban muchos años, ¿no? Y dice, tengo ya más de 40, no, no tuve hijos, ahorita creo que ya se me fue el tren, y no sé, yo siempre como que nunca había pensado en los hijos, pero en últimas fechas pues ya se me antojaban, pero pues ya el tren ya se me fue y nunca he podido tener un hombre que viva conmigo, con el que me pueda yo casar, con el que pueda tener un proyecto de vida, con el que más duré años. Siempre me traía con que no, es que ya me voy a divorciar y nunca se divorció. Es más, tuvo otro hijo con la mujer esa. Tuve otro que cuando le hablé de hijos, el último con el que troné, me dijo, mijita, yo ese tren ya lo dejé hace muchos años, él ya tiene hijos treintones, dice, poco más chicos que yo, el hombre le sacaba como 20 y tantos años de diferencia, dice, yo ya en eso no, y ¿sabes qué? Si tú lo que quieres hijos, mejor te dejo libre y vámonos. Y antes de ellos igual, otros casados y un novio que tuve que no, que sí, que muy en serio, él viviendo en España, yo acá, y a veces yo iba, a veces él venía, pero normal, nunca pudimos así bien hacer un proyecto juntos, coincidir y valió madre. Entonces no sé por qué. Y yo acá con mis imanes. No, pues, evidentemente esto no es de imanes, ¿verdad? O bueno, chance y sí. Un imán grandotote. Elige un güey guapo, le damos otro imán grandotote y se juntan, ¿no? Algo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a investigar en su historia. Su mamá, todavía viva en ese momento, ella llega de 43, la mamá tenía 65. La mamá sufrió violencia doméstica toda la vida de casada hasta que el papá se fue de la casa. Tuvo mucho. Aranza era no que hija, pero tenía un montón de hermanos. La mamá de ella tenía muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchos hijos, y cuando el papá se va, pues todavía más. El papá de Aranza, ella no sabía bien su edad, pero calculábamos que 60 y tantos, paradero desconocido. Un hombre muy maltratador, un hombre muy violento, se casa con la mamá de Aranza desde muy chavitos, eran vecinos, y bueno, nunca se separaron, la mujer nunca se separó de él, y le daba unas putizas que, ¿para qué les cuento? La abuela materna, la mamá de su mamá, se muere a los 49 años y se muere por secuelas de golpizas del marido. Literalmente la mató a golpes. Dice la mamá de Aranza que recuerda que la tía le dijo, mira, tu mamá está en su recámara, yo voy a cuidarla 2 días en lo que se recupera y ya me voy. Bueno, y todos los hermanos hay pendientes, ¿no? Y al día siguiente la mamá se murió, una hemorragia interna y se peló. Entonces, la abuela muerta a golpes por el marido. La mamá toda la vida con violencia intrafamiliar hasta que el hombre se va. La mamá de Aranza con muchísimos hijos y un montón de responsabilidades. ¿Qué dice el inconsciente de Aranza? Yo nunca quiero vivir con un hombre bajo el mismo techo. Porque eso ¿qué representa? La muerte, cabrón. Entonces, ¿qué tipo de parejas elijo? Las que nunca van a compartir el mismo techo que yo. Porque viven en otro país, porque ellos ya tienen un techo. Y hombres con los que no puedo procrear, porque ya vi que mi madre se enfermó de tantos hijos. Otro caso, bueno, ya se los conté, el de que estaba lactando. Este otro caso, este es de un cáncer. Los cánceres tienen mucha carga transgeneracional. A este le vamos a llamar José. Él llega a consulta a los 66, pero el diagnóstico de cáncer de colon se lo daban ya casi un año antes, como 10 meses antes, a los 65. Yo le preguntaba, a ver, si tú tienes cáncer ahorita a los 66, cuéntame a los 64, a los 63, ¿qué peculiar te pasó? ¿Cuál fue tu drama hace 2 o 3 años? La mayoría de los pacientes, tú les haces esa pregunta, pregúntales cuál fue su gran drama.
un año, 2 años, 3 años antes de su gran enfermedad y todos traen uno. Y la mayoría te lo dicen directo y en la gran mayoría de los casos eso es el desencadenante del cáncer. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. Con las preguntas sale a la luz todo. ¿Cuál fue el tema peculiar? Peculiar, sí. Fuerte, sí. Duro, sí. Pues ya sé. Resulta que él con la mujer con la que estuvo casado 20 y tantos años tenían un contrato de matrimonio de bienes mancomunados. Y cuando ya sabían que se llevaban mal varios años, ya saben que se iban a divorciar, y él le dijo, oye, al momento de la separación, mi empresa es mi bebé, déjame a mí la empresa, tú ni sabes de eso, es mi bebé, por favor, no me hagas repartir la empresa porque es la mía, tú quédate con todo lo demás, quédate con la casa de no sé dónde, el departamento no sé qué, quédate con los coches, no sé qué, a lo mejor va, me lo quedo y al momento de la separación quedamos que tú la empresa y yo todo lo demás. No, pues que sí. Y al momento de la separación, esta mujer ya había puesto a nombre de no sé quién todo lo demás y legalmente obligó a que este cuate de todas formas le tuviera que repartir acciones de la empresa. Entonces este cuate estaba atoradísimo por esta situación, ¿no? Pero yo ya había quedado con ella, me traicionó, quedamos de palabra y ella hizo toda una jugarreta porque tuvo que, no sé bien cómo estuvo, pero tuvo que hacer sesiones, no sé, el chiste es que la ley comprobó que no, pues no hay propiedades más que la empresa y se lo chingó, ¿no? A pesar de que él ya había cedido todo eso por allá. Y bueno, pues el cuate estaba atorado. Entonces empezamos a trabajar con el tema de salud, que los imanes, que las emociones, que la chingada, que todo. Y empieza a mejorar el cuate, pero no del todo. Entonces buscando, rascando más. ¿Hay eco transgeneracional? Sí. Tráeme historias de la familia. Y chequen estas dos que me trae, súper directas. Su padre, ya muerto para el momento de la consulta, se muere de 67 años. José tenía 66 cuando llegó a consulta. El papá se muere de 67, de un cáncer. José no recordaba de qué. Yo sé que fue de cáncer, pero no sé de qué. Un cáncer de no sé qué. A ver, ¿qué dramas vivió tu abuelo? Ahí les va. El abuelo descubre en el lecho de muerte de su esposa que el último de sus hijos no era suyo. La esposa al momento de morir le dice, ¿sabes qué? Ya me voy, cuidas a los niños. Por cierto, el último no es tuyo. ¿Eh? Dice Elvia que como el cerullo, que el negrito es el único tuyo. Pues algo así. Y entonces, este hombre se queda con esa experiencia y se muere de un cáncer, una traición de la cónyuge. Y luego resulta que el bisabuelo, el papá de este que descubre al surullo, no sabemos bien a qué edad ni de qué se muere, pero el drama de ese bisabuelo fue que ellos viven en Veracruz y un día llega un barco con una carga de no sé qué, con un güey bien guapo del extranjero, y este hombre bisabuelo sufre que su mujer se va en el barco con ese hombre y lo deja a él con todo y los hijos. Entonces, en 3 generaciones, bisabuelo, abuelo y el paciente viven una traición fuerte conyugal. Lo que callamos los hombres. ¿Quién dijo, ahí hay un drama familiar? Sí, ahora resulta, ¿no? Hay un resentir ahí, ¿no? Otra historia. Esta me pasó con un paciente peruano. Él, bueno, este cuate es un político allá, bueno, en ese momento era importante, hoy ya no sé qué tanto. El cuate llega con un problema de miastenia gravis en los cuádriceps, es decir, los músculos de aquí se le empezaban a degenerar, eso poco a poco le iba impidiendo el poder caminar. Y bueno, pues me lo llevan a consulta para ver eso de las piernas, ¿no? Probando. Y entonces vimos que el tema de las piernas tenía que ver con su mamá, le hicimos un rastreo, el tema de su mamá, qué sé yo. Y curiosamente con el tema de su mamá, ella muere cuando él tenía 6 años y su hermano 4, es decir, los deja huérfanos chiquititos.
Y bien curioso, él tiene una hija en la fecha de nacimiento de su mamá y su hermano tiene una hija que nace en la fecha de muerte de su mamá. ¿Qué hicieron los dos hermanos? Repararon a la mamá que extrañaban en su inconsciente infantil que fue abandonado por su madre. ¿Y cómo la reparan? Cada uno con una hija. Cada uno recuperó a su mamá a través de sus hijas, ¿no? Otro caso, este también fue un paciente de allá. Este es un chavo, Roberto. Llega con 19 años con un osteosarcoma en una, no recuerdo si era en la rodilla o era en la cabeza inferior del fémur, pero un cáncer de hueso. El osteosarcoma hace que el hueso se deshaga, haya un agujero, se cabe. Y resulta que este chico, 2 años antes, o año y medio antes, algo así, había perdido la audición para pasar a primera división en fútbol de allá. Y bueno, pues a partir de ahí, pocos meses después, es que le empieza el tema del cáncer. Huesos siempre es desvalorización. Siempre que hay un problema en el hueso, yo me siento desvalorizado. Es como la canción de Intocable. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Ponte la capi. No, no es cierto. Esa canción es la canción de la desvalorización. ¿Verdad? Cuando yo no soy tan bueno, tan fuerte, tan importante, tan poderoso como yo quisiera, como me dijeron que tenía que ser o lo que sea. No lleno las expectativas, ¿no? Valgo menos. Eso siempre afecta a los huesos. Rodilla tiene que ver con el peso o la responsabilidad que cargo, lo que soporto, el peso que soporto. ¿Qué responsabilidad tenía que cargar este chavito que lo hiciera sentir tan desvalorizado? Desvalorizado pues porque no llegó a la primera división, pero la carga de quién cargaba. Y ahí encontramos dos sentidos biológicos. Su papá desde niño estaba chingui, mami, que él fuera futbolista. ¿Por qué? Porque el papá tampoco pudo pasar a primera división. En los tiempos del papá, hace como 20 y tantos años, el papá también jugaba en estos, no sé cómo le llaman a cuando están los chavos en los equipos, antes de ser a los que les pagan. Y el papá en su audición tampoco pasa. No, bueno, pues ya estudia otra cosa. Pero desde que este niño nace, el papá, no, sí. ¿Sabes qué te trajo Santa? Un balón. Y unos zapatos y espinilleras, ¿no? Ay, qué padre, papá. Entonces el niño siempre lo están programando a que él sea futbolista. ¿Pero qué quería ser el niño? Él quiere ser abogado. Entonces el sentido biológico es, como no valgo nada porque no pasé y es un drama que ya hemos vivido, no valemos nada, papá, ni tú ni yo. ¿Para qué necesito hueso si no valgo nada? Y de paso, con la rodilla sí no voy a poder jugar. Y si no puedo jugar, voy a poder ser abogado. O sea, hay un doble sentido en por qué cava el hueso. ¿Qué pasó con este chico? Se compuso. Ahorita les digo cómo se componen las cosas transgeneracionales. A ver, esta es una paciente, la vamos a poner Laura, llega de 50 años. Y desde que nace el segundo hijo, le da una subida de peso que le llamamos en psicosomática el sobrepeso de bisonte. ¿Saben cómo saber que las gorditas de un puesto son buenas? Si la señora tiene obesidad de bisonte. Son estas señoras con el brazo de tamalera que le llaman. Un brazo ancho y se ve flaquito, y aquí se les carga así como una bolsa. No son señoras gordísimas. Del abdomen tendrán un sobrepeso normal o no fuera del promedio, pero de aquí la espalda, los brazos, el cuello, parece que alguien las infló. De aquí a acá. Y tienen una jorobita y unos brazotes y unos jamones por atrás, por adelante. Esa es la obesidad de bisonte. Hay muchos tipos de obesidad. Esa es una. La pregunta es, oye, si la señora traga lo que traga, ¿por qué acumula nada más aquí? ¿No? Porque a veces hasta las patas flacas tienen. Entonces, oye, como que la matemática no me da, ¿no?
¿Por qué el cuerpo elige guardar grasa exactamente en ciertas zonas? Esas zonas localizadas representan algo. En este caso, por ejemplo, las mujeres que engordan nada más de las que le llaman las chaparreras, ¿no? Que el vientre, los muslos, las nachas, las chaparreras, ahí engordan. ¿Qué pasa? Los hombres, fisionómicamente, nuestros hombros son anchos y la cintura estrecha. Y las mujeres al revés, caderas anchas, hombros reducidos. Entonces, la mujer es así y el hombre así. En las figuras, cuando una mujer siente afectada su femineidad, porque la critican que no es lo suficientemente guapa, que no es lo suficientemente mujer, o ella se compara y tiene un conflicto con eso, su cuerpo va a empezar a almacenar grasa en las zonas que la hacen ver más mujer. O sea, que sobreexaltan las características femeninas que son las caderas anchas. Entonces engorda más de aquí porque el inconsciente dice, no somos mujeres, no, sí soy bien mujer. Voy a exagerar las características femeninas con grasa. Y acá es para exagerar lo hombre. Es una mujer que necesita sentir que tiene que ocupar un rol masculino. Entonces, ¿qué hace? Su cuerpo empieza a engordar aquí para parecer, entre comillas, la característica fisionómica masculina de hombros anchos, caderas más estrechas. Todo tiene que ver con tener un molde. Esto de los moldes lo podemos ver en los cuerpos de la gente. Una mujer con una carga biológica femenina es una mujer que decimos en el argot chilango está buena. ¿Qué es eso? Nalgas grandes, pechos grandes. Normalmente tienen más grasa, o sea, tienen más de, como decimos, de dónde agarrar. Es una característica femenina. Pechos grandes para alimentar al bebé, grasa extra como una reserva energética. Y las mujeres con una carga biológica masculina son mujeres delgadas, muy fit, ¿no? Son de cuerpos muy atléticos, muy delgadas. Normalmente tienen poco busto y sus nalgas no son así, uy, no hombre, del tamaño de Texas, no. Son mujeres con una carga biológicamente masculina. No es que sean machorras, que les gusten las niñas, que generalmente sí. Generalmente como que les gustan las chicas. Yo eso es algo que yo me sigo preguntando, es algo que yo todavía tengo inconsciente. A ver si en este curso lo descubro. La mayoría de las mujeres con las que yo he estado, bueno, no sé la mayoría, pero sí con varias parejas, son medio lenchas. Oye, ¿tienes pedo con que me bese con mis amigas? No, para nada. Adelante. Pero yo empiezo así a contabilizar y digo, oye, pero ¿por qué todas, cabrón? No sé. Algo de tener mal yo. Pero bueno, ese es otro cosa. El chiste es que la mujer con carga biológica masculina tiende a gustarle un poquito más las chicas, o algo, las chicas, tienden a ser zurdas de preferencia digital, y normalmente el tema de los hijos lo tienen así como, prefieren dedicarse a la profesión, prefieren dedicarse a viajar, tienen un proyecto más allá de los hijos, ¿no? Los hombres con carga biológica masculina se ven más o menos como, pues como yo, ¿no? Normalmente, ay. ¿Quién dijo eso? Pasa con el director, por favor. Normalmente son de hombros más anchos, caderas más estrechas. Tienen una proporción en el pecho, como a comparación del cuerpo, un poco más amplia. Se les cae más el cabello.
tienen pelo en la cara. Pero hay hombres con carga un poco más femenina. Y no es que sean jotos, es que sus brazos son más delgaditos, sus hombros son más estrechos. ¿Y cómo son ellos? Son más comunicativos, tienen un perfil más artístico, son mucho más sociables, se llevan mucho mejor con las mujeres. Y eso tiene que ver con que cada persona que nace con su género masculino o femenino, pero además del género trae una característica fisionómica que puede ser como su género, masculina si es que es hombre, o puede ser del otro género. Eso puede tener incidencia en la preferencia sexual o no, pero sí definitivamente en la fisionomía y en la conducta. Y ¿no han visto cómo a veces tendemos a compensar? La mujer así carnudona, ¿no? Femenina, muchas veces agarra a un hombrecito así, flaquito, delgadito, medio femenino. Y al revés, también unos hombres así, como osos, agarran unas mujeres así, delgaditas, bajitas, ¿no? Es como una especie de compensación, de alguna manera. Esto tiene que ver precisamente con las memorias que se están viviendo. Lo que el árbol dice, no, ahorita necesitamos tal preferencia, tal género, porque es más importante el inconsciente colectivo que el inconsciente individual, por temas de sobrevivencia. Un miembro individual nunca va a sobrevivir en ningún lado. Y si él logra sobrevivir, ahí se acabó la especie, porque no tiene con quién reproducirse. ¿Conocen la historia de este cuate que encontraron? ¿Dónde fue? Del Tarzán de la vida real. Creo que fue en Filipinas, en China, no, fue en Japón. Un cuate, en plena guerra, le bombardean la casa, su esposa se muere en el bombardeo y agarra a sus 2 hijos y se los lleva a la jungla a vivir, en lo que pasaba la guerra. Y ahí pasaron 40 y tantos años, no, como 50 años. A finales de los 90, apenas muerto el papá con los 2 hijos, los 2 hijos nunca habían visto una sola mujer. Lo único tecnológico que habían visto los hijos eran aviones. No veían nada más. Sabían hablar porque uno ya era niño cuando el papá se lo lleva y el otro era bebé. El Tarzán de la vida real era un bebé cuando lo llevan allá. Es vietnamita. ¿Se murió el Tarzán? Oh. ¡Qué loco! Esa parte no me la sabía. Bueno, era vietnamita, entonces no fue en la Segunda Guerra, fue en la Guerra de Vietnam, me imagino. Y bueno, pues este cuate lo descubren ahí en la selva y él sabía sobrevivir solo. Tenía su casa, vestido, comía, bebía. Alguien solo puede sobrevivir ahí, pero la especie no va a sobrevivir. Nunca pudo tener pareja. Ya cuando lo encontraron y lo intentan regresar, no, hombre, dice, puta, ¿qué es esto? Pinche mundo raro. Se intenta regresar a la selva, lo vuelven a ir por él. Ya nos dijeron que se murió de cáncer, ¿no? Pero él nunca iba a hacer que la especie sobreviviera. La especie moría con él. Entonces, alguien solo individual nunca va a lograr que sobreviva la especie. Entonces, el inconsciente colectivo siempre busca ¿qué? Evolución y sobrevivencia. Y para eso que necesita muchos miembros. Por lo tanto, en la mente pesa más la memoria colectiva que tus deseos individuales. Es más importante tu función que tu persona. Y esto es importante saberlo para nuestro ego. Siempre va a ser más importante tu función que tu forma. Tu forma es lo que tú, ay no, pues yo me llamo tal y me gusta tal y quiero esto y lo otro, tengo mis planes, he leído tales libros. Esas son tus mamadas. ¿A quién le importan? A nadie, güey. Seamos honestos, a nadie le importan tus mamadas. Lo que importa para el árbol no son tus mamadas, esa es tu forma, lo que importa es tu función. ¿Cuál es tu función? Será una función de proveedor, de guardián, de protector, de continuador, de reparador, de salvador,
de víctima. Eso es lo que le importa a la memoria del clan. ¿Cuál es la función que tú vas a cumplir? Y de acuerdo con tu genética y tus afinidades, que ya fueron las que hemos visto, de acuerdo a esas afinidades, es la función que el clan o la memoria tribal, la memoria familiar, te va a asignar. Eso es lo importante. Porque de acuerdo a tu función, de lo que tú te enfermes, las historias que tú repitas, va a solucionar o no el drama que metió en estrés al árbol. Y si el árbol se siente en estrés, siente una amenaza a su sobrevivencia. Entonces, ¿qué hace? Va a generar lo que sea necesario para sobrevivir. Y a veces lo que generó fuiste tú. Es como las plantas siempre van a generar lo que necesitan. Por ejemplo, en Ecuador, en el Yasuní, que es la selva amazónica de Ecuador, hay un árbol que camina. Yo no creía en los árboles que caminaban hasta que los vi. Cuando sienten que un árbol más alto les tapa la luz y necesitan comer, ¿qué hace este árbol? Hace que crezca otra raíz, se apuntara en la tierra, otra raíz, se apuntara en la tierra y la primera raíz se pudre. Ya que empieza a desplazarse un poquito, crece otra raíz y la anterior se pudre. Y el árbol logra desplazarse varios metros hasta donde le llegue luz. ¿Qué hizo? Sacó un pedazo para cumplir una función y que todo el puto árbol sobreviva. A veces ese pedacito que sale eres tú. Y va a sacar una ramita, va a apuntalar una raíz, una hojita, para que cumpla una función donde todo el árbol sobreviva. Y para eso vas a tener que reparar, revelar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es tu función. O sea que tú y tus mamadas valen madre. ¿Por qué? Porque realmente somos seres interdependientes. No existe la independencia. Si en un átomo no existe la independencia, porque para que un átomo exista, necesita haber 3 cabrones de acuerdo. El protón y el neutrón, que son los primos grandotes, y el pinche sobrino ahí pedorro que es el electrón. Si los 3 no están de acuerdo y no se juntan, no hay átomo. Y para que haya molécula, varios átomos tienen que estar de acuerdo. Y para que haya célula, varias moléculas tienen que estar de acuerdo. Y para que haya órgano, varias células tienen que estar de acuerdo. No existe en ninguna parte del universo la independencia. La independencia es el mito más absurdo que existe en este sueño que llamamos realidad. No hay nada independiente. No existe un sistema totalmente aislado de todo lo demás. Y en las familias, esta interdependencia hace que los miembros que salen, todos nazcan porque tienen una función. Y dentro de esta función, el árbol se va a asegurar de que nazcan esos miembros. Por eso las fechas coinciden. Porque no coinciden. No es que sean coincidencias. Son resultados planeados perfectamente. Por eso todos los hijos son planeados. Todos los hijos son deseados. No es cierto, yo soy un hijo no deseado. Eso te dijeron tus papás porque no sabían. Ellos no te deseaban. Pero ¿quién no te deseaba? Su forma. ¿Quién sí te deseaba? Su función. El árbol te deseaba. Por eso ese día que tus papás no te deseaban, a tu mamá el camión se le fue. Y le pegó atrás del camión y se fue. Porque ese día, por pura casualidad, se paró 20 minutos tarde porque de pura casualidad la noche anterior el despertador se le salió la pila. Y ese día la dejó el camión. Y ese día tu papá eligió la ruta por la que nunca se va. Y ve cómo una mujer la deja el camión. Y aunque dijo, pues ni estaba tan chida, me le acerqué y le dije, no, la llevo. Y tu mamá dijo, y aunque tiene cara de enfermo, que me subo al coche. Y que cuando llegamos al lugar donde me tenía que bajar, que ya no me bajé, del coche, se bajó los chones.
Pero nada de eso fue un accidente. Pero es que no te deseábamos, pues ustedes no. Pero todo en sus cuerpos sí. Y todo se sincronizó perfecto para que tú nacieras en ese rango de 14 días, 7 días antes o después del día que tú tenías que cumplir una función específica. Por lo tanto, no hay embarazos no deseados. No hay hijos accidente. No hay chiripazos. Tengo ahorita un amigo que su chica se embarazó y tenía el DIU. Oye, cabrón, has de ser francotirador, güey. O sea, y hay mujeres que inclusive ligadas las trompas, imagínense las trompas, ¿no? Así ya ligadas. Y de repente, ¡ah! O sea, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer su cuerpo para que haya un embarazo? Y lo hay. Entonces, la biología es muy poderosa. Y si necesita algo, lo va a lograr a como de lugar. Laura, que es la mujer con obesidad de bisonte, a partir del segundo hijo empieza a engordar y nunca más puede bajar de peso. ¿Cómo es el marido de Laura? Yo lo vi cuando pasó por ella. Chiquito, flaquito, muy amable, muy lindo el hombre, pero era una apariencia, y no porque dijera, ay, esa manera, no. Fisionómicamente, en su forma de ser, es una apariencia femenina. Y no estoy diciendo, ay, parece, no, o sea, es suave, es comunicativo, es amable, y su cuerpo es finito, ¿no? O sea, su mujer eran dos, él. ¿Cuál es la historia de Laura? Su madre, una mujer trabajadora con varios hijos, y el papá se fue. ¿Quién era ahí el hombre de la casa? Su mamá. Su tía materna, la hermana de su mamá, igual, muchos hijos, cónyuge ausente. La otra tía tenía un marido igualito a este cuate. Chiquito, finito, muy amable. La abuela materna, la mamá de las dos tías que les comento y su mamá, igual, el cónyuge se muere a edad temprana y ella se encarga de los hijos. ¿Cuál es la memoria familiar? Nosotras las mujeres tenemos que ser el hombre de la casa, porque como no hay figura masculina, tenemos que hacerla nosotros, no hay dinero, nosotros tenemos que proveer, no hay nadie quien le diga a los hijos cuáles las reglas que tienen que seguir y cuáles son las instrucciones que se les tienes que dar, no hay nadie, yo las hago. Entonces, ¿cuál es la memoria familiar? Mujeres ocupando el lugar de los hombres. ¿Qué necesita el cuerpo de ella? Ser hombre. ¿Por qué a partir del segundo hijo? De alguna manera, en el inconsciente de ella, al haber dicho, si con el primer hijo veo que mi marido no le da, no es la mano dura de la casa, no es el hombre que yo quisiera que fuera para educar al primer hijo porque el hijo es muy desobediente, con el segundo hijo, que dice el cuerpo? No, hombre, si este cabrón no es la mano dura, la voy a tener que tener yo. Y de hecho no nomás la mano, todo el brazo de hombre, brazón, ¿no? Son memorias de la familia. Bueno, mañana y pasado veremos más casos para que vayan entendiendo esta lógica. La pregunta del millón, ¿cómo vamos a resolver cualquier tipo de memoria o eco transgeneracional que me esté llevando a vivir un destino que no es mío? Enfermedades, etc. 7 pasos vamos a hacer. En este curso vamos a aprender a hacer estos 7 pasos. ¿Ok? Paso número 1, y primero que nada, acceder a esa memoria. Lo primero que tenemos que hacer para desactivar una memoria es acceder a ella. ¿Ok? En esa memoria hay una información. Esa memoria siempre tiene un sentido. Entonces tenemos que encontrarle cuál es el sentido. Vamos a tener 2 rutas para acceder a esta memoria. La primera ruta es la ruta consciente. ¿Qué es eso? Investigar. Y este paso no se puede saltar. Pero tenemos el tarot y rastreo, sí, pero ya les comenté que se requiere una intención consciente de conectar con el árbol y eso es por lo menos preguntar. Entonces sí o sí tenemos que hacer un trabajo de investigación, por pequeño que sea, porque es que ya no tengo a nadie en la familia, pues güey, alguien, un vecino, lo que sea. Y todo lo que no hayamos encontrado con la ruta consciente, lo hacemos con la ruta supraconsciente.
Nuestras estrategias para encontrar información supraconsciente van a ser las siguientes. Tarot, rastreo, trance o el método onírico, que es con el sueño. En el trance es muy sencillo, es relajarnos, hacer una pequeña meditación, vamos a hacer varias meditaciones y una de ellas es para ver en esa meditación si de mis ancestros alguien dice algo, y a veces sí lo dicen, o por lo menos se paran, o por lo menos captas que va por ahí. En los sueños tú vas a programar, no siempre funciona el mismo día, pero si lo haces varias noches, una de esas noches viene el ancestro. Con el tarot vamos a poder rastrear quién del árbol es el del pedo, cómo era esa persona y qué problemática vivió. Todo eso con las cartas de la corte y los arcanos menores y los arcanos mayores. De los arcanos mayores solamente vamos a utilizar 12 y de los arcanos menores solamente vamos a utilizar 16. Entonces, ¿para qué nos pediste todo el tarot? Pues ¿por qué no les venden solamente las cartas que les pido? Y bueno, con el rastreo les voy a enseñar unas tablas donde vamos a poder rastrear fechas, tipos de conflicto y tipos de holograma, que ya entenderemos qué es eso. Eso es con la ruta supraconsciente. Todo eso es el paso 1. Contactar con la memoria consciente o supraconscientemente. Paso 2. Ya que hacemos el contacto con el árbol, tendremos que volver consciente lo inconsciente. Y esto va a tener 2 pasos. Primero se hace a nivel intelectual o mental. ¿Qué es esto? Simplemente ver las relaciones. En cuanto tú ves las relaciones de tu árbol de coincidencias y dices, no manches, yo coincido con este, y soy doble de este, y tengo afinidad con este, y me llamo como aquel. Nada más con el hecho de verlo intelectualmente, ya empieza a reducirse, es de suerte, ya empieza a reducirse la pulsión inconsciente. ¿Qué es esa pulsión? Mi motivación para hacer algo. Ya nada más con hacer ese ejercicio empieza a disminuir. Pero lo más importante no es solamente la parte intelectual, sino la parte emocional. Vamos a tener que buscar contactar con una emoción guardada en la memoria genealógica. Para eso nos va a ayudar mucho el trance y la meditación. Ese es el paso 2, volver consciente lo inconsciente para disminuir la pulsión genealógica. Paso número 3. Liberar la emoción, diagonal, romper el pacto, diagonal, reprogramar la mente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Liberar la emoción lo vamos a hacer con el EFT. Romper el pacto y reprogramar se hace con algo que le llamamos decretos o frases sanadoras, que son simplemente frases que vamos a estar programando en la mente. Frases que le dan el lugar al miembro excluido, frases que le dicen a mi inconsciente, yo ya voy a elegir mi propia historia, frases que le dicen al fantasma del ancestro, ¿sabes qué? Ya puedes descansar en paz. Energéticamente es un ya a chingar a su madre, con amor, con respeto, con honor, con dignidad. Es el paso 3. Paso 4, sublimar la experiencia, diagonal, honrar de forma diferente. ¿Qué es esto? Va a haber cuestiones que le llamamos los proyectos impedidos. Los proyectos impedidos son circunstancias que el ancestro no pudo hacer y quiere que tú las hagas. Pero en vez de repetir su historia, podemos hacerlas de forma diferente. Por ejemplo, una historia súper tétrica de cómo alguien sublimó una experiencia, no es como para que hagamos lo mismo, pero nada más para que vean lo profundo que esto puede ser. Anne Schutzenberger, en su libro de Ay, mis ancestros, relata cómo un par de niños, una niña y un niño, hermanos, ven cómo los nazis matan y destazan a sus padres frente a ellos. Ellos escondidos, llegan los nazis, abren la casa,
matan a los papás y los hacen pedazos. Estos niños de grandes, ¿qué profesión eligen? Ser talabarteros, trabajan con piel. Y el cuero ahora lo hacen bolsas, lo hacen ropa, lo hacen instrumentos para ciertos oficios. Suena terrible, pero eso es sublimar la experiencia. A mis papás les cortan el cuero en pedazos, yo me dedico a volverlo a unir. Está tremendo, pero es una forma de sublimar la experiencia. El tío Humberto se muere sin haber publicado poesía. Sublimar la experiencia, ¿qué es? Yo publicar un libro de poesía. Eso es sublimar la experiencia. Sublimar siempre indica dejar de repetir la historia dándole un cierre de solución simbólica. Se muere con poemas no publicados, los publico yo. Mucha gente sublima experiencia con oficios. Alguien se muere con secretos, sublima la experiencia siendo detective, periodista. Casi siempre los que nos gustan las artes escénicas, especialmente la actuación, o escribir historias, escribir guiones, escribir novela, cuento, son personas que vienen a revelar secretos. ¿Cómo los revelan? A través de actuación. Y muchos de los papeles que inconscientemente buscan son papeles que tienen que ver con secretos ocultos en la familia. Y los llevan al teatro. ¿Qué hicieron? Los revelaron. Eso es sublimar la experiencia. Muchos, por ejemplo, lo escriben en novelas o en libros, sin darse cuenta. Eso es revelar el secreto. Por ejemplo, sublimar la experiencia es, en el tema del aborto, hacer un sepelio simbólico. Toda mujer que tuvo un aborto, ya sea inducido o espontáneo, inducido fue porque ella se lo provoca o espontáneo fue porque su cuerpo solo aborta, esa mujer normalmente va a tener un problema de duelo, porque no hay en toda la naturaleza, de todas las especies, no hay un dolor más grande que el de perder un hijo. Porque perder un hijo no solo a la mamá le duele, a la especie le duele. El hijo es una promesa del futuro, el futuro de la especie. Se muere un hijo, simbólicamente la especie entera está en peligro. Entonces no existe dolor biológico más fuerte que perder un hijo. No solo a la mamá le duele a todo ese clan. Porque eso es una bala que no dio a donde tenía que dar. ¿A dónde tenía que dar? Al futuro. No llegó al futuro, es una amenaza para el clan. Entonces, todo duelo por aborto, todas las madres tienen que llegar a completar. Y una forma de hacerlo es que normalmente esos niños, dependiendo de edad en el que fue el aborto, digo, si es un niño que nació muerto, normalmente sí se le entierra y todo, pero normalmente los son antes del quinto, sexto mes de embarazo y ahí no se hace ningún tipo de entierro. En entierro, en el inconsciente de la mujer, no hay un closure, no hay un cierre. Entonces, sin ese cierre, el duelo sigue abierto. Y si el duelo sigue abierto, para la mente de esa persona, el conflicto sigue activo. Significa que si la mujer que abortó no ha enterrado a ese bebé, o sea, simbólicamente, esa mujer sigue abortando cada día. No ha habido un cierre. Hacer un sepelio simbólico. Pero puta madre, ¿qué entierro? Si ya no hay nada. Algo vas a enterrar. Harás una cajita. No necesitas hacer un ataúd. Una caja de zapatos, un cofrecito, una cajita de madera. Ahí de esas que venden en el centro de 50 pesos. Agarras una muñeca de trapo, un peluche, un algo, una chambrita, una mamila, un gorro. Y en el simbólico se mete este objeto simbólico y se le tiene que dar nombre. ¿Qué nombre? Puta, no sé, pues piénsalo, bautízalo.
Y literalmente se le dice a ese objeto, tu nombre es y naciste en tal fecha. Te fuiste de este mundo tantos meses después. Tu memoria la llevo conmigo. Y tu lugar en el árbol sigue presente. Ya que se le da nombre, ya que se le asigna ese pequeño objeto, se va a tener que ir a enterrar en un lugar que se considere santo, en un campo santo. Un cementerio, hasta un lugar al aire libre, un lugar natural, un lugar que la mamá diga, yo considero que este lugar está santo. Pues ahí se tienen que enterrar. Y se hace un hoyito, se mete la cajita, se tapa y se le tienen que dar unas palabras con la religión que quiera, con el paradigma espiritual que quiera, con como sea, pero siempre en un sepelio se dan unas palabras de despedida. ¿Cómo se llama eso? Es un acto que en palabras de Jodorowsky se llamaría psicomagia. Es un acto psicomágico. Vamos con el inconsciente a través de símbolos, a través de representaciones. Por eso el teatro y el cine son sanadores. ¿No les ha pasado que conocen gente que es bien dura y se les muere la mamá, el papá, el marido, pero en el cine oye güey, pero si es la de Dragon Ball, es que no sé qué. ¿Qué es eso? Las representaciones simbólicas, pero sobre todo el teatro. El cine es bueno, pero lo más potente es el teatro, porque de verdad, en un lugar delimitado que es el escenario. Entonces el teatro hace que la gente conecte y a través de una buena obra puede sanar los conflictos y las experiencias de los 100 asistentes. Por eso el teatro, en su percepción más profunda, antigua, es una terapia colectiva. El teatro es un acto de medicina social. Por eso el arte y la cultura siempre son importantes para la sociedad. El alma y la cultura son el alma de la humanidad. No comemos de eso, el cuerpo, el alma, se alimenta. Entonces, la psicomagia son representaciones para que inconsciente y ahí dar solución a ciertas cosas. Entonces, honrar de forma diferente, sublimar la es hacer un acto simbólico de solución a un problema. Una sublimación o un honrar de forma diferente puede ser hacer un viaje. Voy a hacer tu duelo para darte un último adiós en un lugar especial. O voy a meterme un curso de terapia transgeneracional para de alguna manera empezar a conectar con, qué sé yo. Un servicio. Yo los 24 de diciembre reparto sopa o platos de comida en tal lado. Eso es una sublimación de experiencia. Para una experiencia de pobreza o de hambruna. Las mejores terapias psicomágicas para temas de carencia es dar. Es que no recibo, da. No tengo. Algo puedes dar. Tu tiempo, las nachas. Pero sí, es psicomágico. Quinto paso. Como catalizadores de amor activo. Repito esta frase porque es importante. Percibir los ecos como catalizadores de amor activo. ¿Qué es esto? Esto no va a llegar al punto que buscamos de liberación si seguimos viendo esto. Es que son castigos, ¿por qué yo soy el chivo expiatorio? Pinches ancestros, ¿para qué la cagan? ¿Para qué mi jefa me pone este puto nombre? Todos estos pensamientos de por qué a mí, tenemos que sacarlos de la mesa. Tenemos que entender que estas funciones sistémicas de reparaciones, de repeticiones, de revelaciones, son justo el empujón que todos los árboles necesitan para que nuestro amor, en vez de ser solo una idea o un concepto, sea una acción efectiva. Observen las circunstancias de nuestra vida. Las cosas más dramáticas
siempre tienen que ver con el amor. Ay, la pérdida. ¿Por qué te duele tanto la pérdida? Porque amabas a ese güey que se fue. Lo odias tanto porque confiaba en él y me traicionó. Y si había confianza, había un lazo de cariño. Entonces te dolió tanto porque había amor. Siempre las cosas más dramáticas van alrededor del amor. Y entonces los dramas familiares nos llevan a repetir historias, nos llevan a buscar componer los conflictos de amor. Normalmente no sucede que los componemos porque nada más inconscientemente repetimos la historia y seguimos sufriendo igual. Pero por eso, de eso se trata esto, de cosas. Y entonces te das cuenta que, bueno, pues sí es un eco, sí es una joda, sí me jodí, sí sufrí, sí repetí, pero esto me está dando la oportunidad de ver las cosas de forma diferente, de conectar con una memoria ancestral, de tomar conciencia de mi vida, de ver a mi familia con... ¿Qué es eso? Eso es amor en acción. Entonces, en vez de ver los ecos transgeneracionales como castigo, hay que cambiar el switch, invitación, a hacer que el amor ahora sí sea efectivo. Cambiando ese switch y dándote cuenta de que esos ecos son bendiciones que te llevan a ti a ser la luz en la oscuridad de la familia. Entonces, ahora son bienvenidos esos ecos. Y cuando tú le das la bienvenida, viene también todo lo demás. Recursos, dones, talentos. 6. ¿Cómo resolver un eco transgeneracional? Reconciliándote con el ancestro que lo sufrió. Tiene que haber una reconciliación con ese ancestro. Y último paso. Usar la mente su realización total. El último día, el domingo, vamos a hacer una meditación donde le vamos a dar al ancestro la oportunidad de vivir su experiencia de otra manera. Pero ¿cómo si ya pasó? Decía Milton Erickson, nunca es tarde para una bonita infancia. Pero si yo ya tuve la infancia, el fantasma de ese ente ancestral en la familia, si vivió un drama que nunca pudo resolver, tú puedes utilizar tu mente, la visualización creativa, para llevarlo a solucionar su tema. ¿A poco yo lo imagino y ya? Sí. Por fenómenos psíquicos, cuánticos, que vamos a ver después de comer. Con esos 7 pasos, y a veces nada más, estas memorias se trascienden y dejan de ser una en tu conducta, una enfermedad en tus diagnósticos o una repetición en tu historia. ¿Ok? Vamos a ver glosario, palabras claves que vamos a utilizar durante todo el curso para que sepan de qué estamos hablando. Número 1, árboles espejo. ¿Qué es eso? Van a ver en los ejercicios que vamos a hacer hoy, mañana, pasado, que el árbol genealógico de la pareja que ustedes tienen tiende a tener coincidencias con el suyo, con el de ustedes mismos. Oye, entonces tu mamá, le dice a tu pareja, tu mamá se llama igual que la mía, tu papá tiene una fecha similar al del mío, tu abuelo es del mismo pueblo que mi abuelo. Entonces van a ver que los cónyuges, sus árboles, muchas veces parecieran espejearse. ¿Por qué pasa eso? Eso es el inconsciente de los cónyuges buscando a alguien con un árbol similar para que nuestros descendientes en común liberen ambos árboles. Eso de los árboles espejeados es nuestro inconsciente queriendo tener un aliado para solucionar mis problemas familiares. Como alguien que tiene los mismos problemas familiares. No es coincidencia, es un programa de búsqueda de solución. En conjunto o en equipo. Árboles espejo. Edipo y Electra, ¿conocen? Edipo y Electra. Los complejos de Edipo o el complejo de Electra es cuando las fechas del hijo, madre, yo por ejemplo tengo un Edipo tremendo, ¿verdad? Mis fechas coinciden con mi mamá tremendamente, yo y mi hermano. Complejo de Edipo, nuestras fechas coinciden con las de nuestra madre.
Electra es cuando la fecha de la hija coincide con las del padre. Muerte, nacimiento, nombres, etcétera. No es como que dentro del tema personal, estos términos no son para hablar de que tú tienes un deseo sexual, sino de que tus fechas generan un incesto. Cuarentena. Vamos a hablar mucho, bueno, no mucho, pero sí algo de la cuarentena. La cuarentena es algo mucho Enrique Corbera. Yo la primera vez que entré en contacto con la cuarentena fue cuando al lado de mi consultorio, tenía un consultorio y la dueña del centro holístico tenía 2 recámaras para personas en cuarentena, porque éramos varios terapeutas, era yo, consteladora biodescodificadora. Y ella a veces mandaba pacientes a cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? Sobre todo gente que está enferma de algo grave, es mínimo 40. Aléjate de toda la pinche gente que te provoca el conflicto. ¿Tienes un conflicto con tu familia? Lárgate a otra ciudad, otro país, escóndete, aíslate 40 días. El único contacto que se permite es contacto con personas absolutamente neutrales a tus pedos. Y en esa casa donde tenemos los consultorios, a veces había gente de otros estados, de otras ciudades. ¿Y quién es lo que está en el cuarto? Viene a hacer cuarentena. Y se quedaban mes y medio en cuarentena, lejos de su ciudad, lejos de su casa, de su familia. Esta cuarentena se inspira en la medicina tradicional china. Ahí hay algunas prácticas donde usan la cuarentena, pero también está en la Biblia. Cuando Moisés o Jesús estuvieron 40 días aislados en el desierto. Hasta al demonio dejaron de escuchar. Entonces, esto es una necesidad que tenemos de desvincular de la atmósfera de conflicto. ¿Cómo hacemos eso? Separándonos totalmente. Sé que en casos es muy complicado por cuestiones financieras, responsabilidades, obligaciones, cosas así, pero siempre que se pueda, a un enfermo grave hay que aplicarle su cuarentena. 40 días lejos de toda esa bola de culeros. Tengo mis huevos, ¿qué quieres? ¿Sobrevivir o a la chingada 40 días? Es la cuarentena, le da chance de reconectar, reflexionar, hallar respuesta. Siguiente concepto, custodio de la cripta. El custodio de la cripta es un miembro de la familia que va a ser el encargado de cuidar los secretos. Una cripta es un lugar donde se atesoran secretos. Ese custodio de la cripta puede venir con problemas de comunicación. Es muy tímido, es autista, es Asperger, no habla, es muy callado, muy introvertido. ¿Para qué? Ya peligro de revelar secretos. Entonces viene como custodio de la cripta. O también viene a continuar con planes de la familia, porque él es el encargado. Entonces un custodio es un güey que tiene carga transgeneracional, normalmente relacionada con secretos. Normalmente también tienen problemas de relaciones. No se casan, no tienen hijos. ¿Por qué? Sería tener responsabilidades que los quitan de custodiar una función. Si me caso ya no voy a poder custodiar mi función. Entonces normalmente son muy solitarios. Siguiente, doble. Una persona que es doble es alguien que tiene un eco transgeneracional de alguien más en la familia. Significa que tú eres doble de un ancestro. ¿Qué significa que sea su doble? Que transgeneracionales por los factores que ya vimos, fechas, nombres, etcétera. ¿Okay? Estos dobles que van a estar buscando, reparar. Siguiente, duelo simbólico. El duelo simbólico es conectar con el ancestro del cual ya quieres cortar el lazo. Y se vive una especie de duelo, porque de verdad morir. Ya veremos las fases de duelo y cosas así más al rato. Hay diferentes formas de hacer estos duelos simbólicos. Haciendo ofrendas, vamos a ver algunos el domingo, visitando lugares del ancestro, escribir cartas, decretar frases, el sepelio simbólico que les acabo de decir, la visualización creativa que
Todas estas formas de hacer el duelo. ¿Qué es hacer el duelo simbólico? Hacer que el ancestro ya pueda descansar. Siguiente, yaciente o fantasma. Yaciente es un término de Salomón Selam y es cuando alguien es el repuesto de un muerto. Yo repongo al muerto porque lo extrañan, porque lo buscan y yo vengo a reponerlo y coincido en las fechas. Y yo vengo entonces a vivir su historia. Esto se da mucho en hermanos muertos. Se muere nazco 5 o 6 años después con mismas fechas. Yo soy el yaciente de mi hermano muerto. Yo literalmente lo vine a reponer. Pero también a veces pasa, ¿no? Tú eres el que repone a mi papá muerto. Por ejemplo, las hijas de la hija y la sobrina del político que les comenté, esas dos hijas son yacientes de su abuela. Vinieron a reparar a la muerta. Fiesta manía es un concepto freudiano y la fiesta manía es una necesidad impetuosa de tener relaciones sexuales justo después de la muerte de un ser querido. Esto generalmente da culpabilidad. Oye, vengo del sepelio de mi papá y me dieron unas ganas de revolcarme, pero qué horrible, ¿cómo puedo ser así si vengo de un lugar de dolor y de llorar? ¿Por qué tengo ganas de coger? Es totalmente biológico. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Perdiste un ser querido? Ahorita hacemos otro. Entonces es muy común que después de... Por eso, los mejores lugares para ligar son las bodas y los funerales. Me han contado. ¿Por qué? En las bodas, porque todos están... ¿Qué es una boda? La celebración de que hoy 2 personas van a coger y todos como sociedad lo aceptamos. La boda es el único lugar donde la sociedad acepta el sexo sin ningún tapujo. Porque en ese día de la boda todo mundo sabe que esos 2 hoy van a coger. Y es más, cuando se van a hablar, ¿cuándo has visto eso en la sociedad? En ningún otro lado, más que en un matrimonio. Entonces, si estamos celebrando el sexo de alguien, todos los demás inconscientemente, ¿qué estamos esperando? A ver quién sigue, quién sigue. Entonces, todos andan sexosos en una boda. Por eso todos vamos bañados y bien vestidos. ¿Para qué? Para coger. Y en un funeral, ¿pero cómo crees? Sí. ¿Por qué? Por la fiesta manía. Cuando alguien se muere, inconscientemente todos estamos buscando ¿qué? Preservar la vida. ¿Cómo la preservamos? Con nacimientos. ¿Cómo nace la gente? Cogiendo. Entonces, ¿te sientes solo? Ve al cementerio, únete a la procesión que esté entrando. Y ve, ay, sí, no. Ven. Al cabo hay varios mausoleos abiertos ahí mismo de una vez. Bueno, siguiente concepto, el heredero universal. Las condiciones para el heredero universal siempre son que el muerto muera en tu día de nacimiento con el rango de 7 días más, 7 días menos, pero tú ya tienes que haber nacido. Si tú ya estás nacido y se mueren en tu cumpleaños, eres heredero universal. Si el cuate ya está muerto y tú naces, eso ya te hace a ti el yaciente, son cosas diferentes. Si tú ya estás aquí en el planeta, tú ya naciste y alguien se muere en tu cumpleaños, tú eres su heredero. Pero si ese muerto ya está muerto y tú naces después de que él muere, tú eres su yaciente. ¿Ok? Siguiente concepto, hilo de Ariadna, ya vimos que es como esa pista de encontrar el sentido para que la persona disminuya la pulsión inconsciente. Incesto simbólico. El incesto simbólico es cuando 2 cónyuges tienen fechas que coinciden uno con los papás del otro, viceversa, o coincidimos en fechas de nacimiento esta persona y yo. Ahí les va. Esto tiene un sentido totalmente lógico. Imagínense este ejemplo. Aquí tenemos a Ramón
y a Josefina. Ramón nace el 21 de abril y Josefina nace el 20 de julio. Esta sería la fecha de concepción de esta fecha. Son fechas homónimas. Es como si fueran nada más un día de diferencia. Inconscientemente, el árbol siente que esta persona es mi hermana, mi gemela, y entre hermanos no hay descendencia. ¿Sabemos que la puede haber? Sí, pero para la mente biológica, tener descendencia, la endogamia es antinatural. Tener bebés con tu hermano o con tu hermana, para el inconsciente no da. Entonces, si yo no quiero tener descendencia, voy a elegir a una persona que nace en mi semana de cumpleaños o que nace en la semana de mi fecha de concepción. Entonces, mi cónyuge es mi hermano simbólico y estamos teniendo un incesto simbólico. Este incesto simbólico es un intento de no tener descendencia. Y el no tener descendencia tiene que ver con historias de partos complicados, problemas entre familiares, somos la rama muerta. Entonces, elijo a un cónyuge que se parece en mis fechas, porque lo considero mi hermano. Esto se llama gemelo simbólico, que yo nazca en una fecha 7 días más o menos por concepción o por nacimiento que un hermano mío. Yo y mi hermano, a pesar de que nos llevamos 8 años de diferencia, somos gemelos simbólicos. Y en los gemelos simbólicos normalmente son conductas diametralmente opuestas. O igualitos como gemelos o diametralmente opuestos para abarcar un espectro amplio de ecos que vamos a descargar. Estos son gemelos simbólicos. Y yo, por ejemplo, con la que me casé, que era del 9, ella era como mi hermana. Entonces, esto era un incesto simbólico. Aquí me pasó algo bien curioso con ella. Yo estuve 3 años con ella y ella siempre tenía problemas del periodo. Se retrasaba. Los primeros meses, al día 3 del retraso, yo estaba sudando así frío. A mí el tema de los hijos siempre me pone así, ¿no? Ya como para el mes 8 o 9 que se retrasaba, ya era algo normal. Entonces, ¿qué hacíamos? Le ponía los imanes, ese mes se emparejaba y a los 2 o 3 meses otra vez se desemparejaba. Y otra vez imanes, se regresaba bien y otra vez se desemparejaba. Y periodos muy dolorosos, cambios de humor muy bruscos, o sea, eran sus periodos complicados, ¿no? Siempre eran temas de la regla, cosas así. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esto ya no es o sea, ya es otra cosa. Entonces ya no vamos a usar imanes, vamos a buscar otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a hurgar en el tema de los conflictos y las emociones. Y siempre me salía lo mismo. Oleada sexual. ¿Qué es eso? Deseo de reproducirse. Entonces le digo, es que tú quieres un hijo. Y ella me decía, pero claro que no. Ella me sacaba 13 años, yo tenía 22, ella 35. Y yo decía, es que tú quieres un hijo. No, por supuesto que no. Yo veía cómo trataba, ella tenía 3 perros. Yo veía cómo los trataba, con sus bebés, ¿no? Literalmente. O sea, es que quieres un hijo. No, 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 sí, no, 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 sí, no, no. Entonces yo intuía que ella me decía que no, nada más como para no tener problemas conmigo. Porque ella sabía que yo en ese momento yo decía, yo estaba negado a los hijos. O sea, no, hijos, yo nunca, no, hombre, yo para nada. Y ella me decía, sí, no, yo tampoco. Pero llegó un momento que dije, no, se me hace que eso de decir que yo tampoco es como que de dientes para afuera. Una de las razones por las cuales ella y yo tronamos, bueno, una de mis razones, una de 2 o 3, fue, ella quiere un hijo. Ella, para el momento que tronamos, ella ya tenía 38. Entonces dije, si nosotros seguimos más años juntos,
El deseo que ella tiene de tener un hijo, que por más que no acepta, para mí me cae que sí lo quiere, mientras más tiempo tengamos juntos, más se le va a ir ese tren. Entonces, además de varias cosas que pasaron, una de mis motivaciones fue, mejor tronamos para que si ella quiere tener un hijo, que lo tenga, porque conmigo no va a ser. Tronamos, a los 6 meses se reencuentra con un amigo suyo de hace, se van, se entra a una peda y la primera noche queda embarazada. Nosotros estuvimos juntos 3 años. Los primeros 6 meses, no, hombre, yo era más cuidadoso que Ninja Gaiden, ¿no? O sea, yo entraba a la recámara hasta de puntitas, ¿no? Todo súper cuidadoso, cabrón. Después ya nos empezamos a descuidar por error de que, ay, que andábamos jarra, que se me fue, que no sé qué, que ya después ya nos valía madre, pero así madre de una forma descomunal y nunca pasó nada. Nada de nada de nada. Yo es más, llegué a un punto y dije, a mí, yo se me hace que soy estéril, cabrón, porque no, hombre, no, esas descuidadas, no, están cabrón, y nunca pasó nada. Terminamos y a los 6 meses, una noche, ¡pum!, se embaraza. Dije, no, sí soy estéril. ¿Pero qué pasaba? Pues es que yo no podía tener hijos con mi hermana. Estábamos en incesto simbólico. Y ese incesto simbólico puede ser elegir tu pareja con tus mismas fechas o elegir tu pareja con las fechas 7 días más menos de nacimiento, concepción o muerte de tus padres. Entonces te casas con tu mamá, te casas con tu papá y eso también sería un incesto simbólico. ¿Okay? También eso de elegir a una pareja con tus mismas fechas puede ser un tema de la reproducción a un tema de narcisismo. Estoy enamorado de mí, así que ¿a quién busco? A mí mismo en la pareja. ¿Ah? Bueno, eso es el incesto simbólico. Siguiente concepto, la línea maestra. Este es un concepto medio complicado. El laberinto es como cualquier. El laberinto es nada más como el estado en donde el paciente no sabe dónde está su pedo. La línea maestra es cuando un ancestro exactamente a 6 meses, por ejemplo, una persona que nace en julio, en el mes 7, y digamos que nace el 14 de julio. A 6 meses de distancia tenemos enero. Entonces, un ancestro entre el 7 y el 21 de enero, ese ancestro que nazca o sea concebido o muera ahí, le vamos a llamar que está en línea maestra conmigo. Exactamente 6 meses. No 3 como la concepción, sino 6. Esto yo lo he visto pasar poco, pero sí pasa. Y esto le llamamos que ese ancestro tiene un recurso para nosotros. Normalmente en ese ancestro vamos a encontrar una historia que nos ayuda a resolver algunas historias nuestras. Les digo, pasa poco, pero pasa. Esa es la línea maestra. Siguiente concepto, lógica biológica, ya vimos qué es el sentido de que la biología se encargue de que tú sufras algo para que puedas sobrevivir. Ahí te va. Normalmente, en la historia de esa persona, vamos a decir que es tu abuelo, en la historia de tu abuelo, si la analizas bien, él tuvo una circunstancia parecida a las que tú hoy atraviesas o un drama que tú atravesaste y la forma en la que él lo solucionó o la que él lo vivió es la clave para solucionar la tuya. Hay una historia, un recurso, una clave ahí oculta en ese ancestro para ti. Te digo, a veces, o sea, yo lo he visto pocas veces, pero sí pasa. ¿Pregunta? Exactamente, pregunta Elvia, si es como la novela de Laura Esquivel de Agua como para chocolate, que la nieta tiene el don para cocinar de la abuela. Totalmente, sí. Eso sería una línea maestra, por ejemplo. Bien,
Hay un concepto que es la maldición de los Átridas, que es súper, súper, súper interesante, pero para eso les tengo que contar la historia de Pélope, Atreo, Zeus y toda la línea de los Átridas, pero esa historia me lleva unos 15 minutos de contárselas y es muy interesante. Son las 3 de la tarde, es hora de comer. Les cuento esta historia de regreso. Esta historia de los Átridas la vamos a ver en la familia como los pendientes que tú tienes que terminar y los tienes a huevo que hacer y no los puedes hacer, pero ahí están. Regresamos a las 4:30 de comer. Tenemos hora y media. Allá en casa, los que nos ven por Zoom también. Nos vemos de regreso 4:30. Comemos, continuamos con el glosario y nos vamos con algunas otras historias, ¿vale? Buen provecho, nos vemos en hora y media.